Quiero nuevamente expresarles y extenderles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Hablábamos aquí que es un milagro del Espíritu Santo que nos podamos reunir, ¿verdad? Y yo soy muy agradecido con eso porque de no ser por el poder de Dios, pues, ¿qué habría pasado la semana pasada? Cosas interesantes, pero pudimos pasar la semana, hemos comenzado ya una más. Quiero invitarles a inclinar su rostro, vamos a orar. Cuán agradecidos estamos contigo, Padre nuestro, porque nos das la vida, nos das la salud, nos das el privilegio de ser tus hijos. Muchas gracias por todas tus bendiciones y cuidados durante la semana que concluyó ayer. Y muchas gracias porque podemos comenzar una más. Y qué mejor que conectarnos contigo en este momento para que a través de tu palabra tú nos hables. Y Espíritu Santo, por favor, convéncenos de pecado, de justicia, de juicio. Y ante todo, convéncenos que cada uno de nosotros podemos ser ciudadanos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hagamos un pequeño repaso de lo que dijimos el último domingo. Yo creo que todos hemos sido bendecidos. Déjenme decirles allá cuando les mencionaba que cuando tenía 17 años comencé a investigar este asunto. Me llevó muchos años, hasta ahora yo creo que más o menos, después de 51 años, de estar relacionado con esto, es que creo que ya puedo más o menos explicarlo. Pero aquí está, una linda diapositiva, creo que no hay duda, ¿verdad? Ya dijimos qué fue lo que pasó allá en el capítulo 2 de Daniel, dijimos qué pasó en el capítulo 7 de Daniel, y espero que haya quedado totalmente claro que se está refiriendo a los mismos periodos, capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel, los mismos periodos, los mismos sistemas. Claro que en el 7, como nos dimos cuenta, se introducen dos elementos. ¿Cuál? El surgimiento del cuerno pequeño, que ya el pastor García nos dijo que el cuarto tema vamos a estar conversando más a profundidad de eso. Y la etapa maravillosa del juicio que Dios promete que va a llevar a cabo para hacer entonces la selección. Digo, no, para sacar absueltos a cada uno de aquellos que escogimos, que elegimos a nuestro abogado que se llama Cristo Jesús. Mientras tengamos a Cristo Jesús como nuestro abogado, no hay por qué dormir intranquilos, no hay por qué no tener seguridad, porque en ese juicio del cual nos habla el capítulo 7 de Daniel, gracias a Dios contamos con el mejor de los abogados, con el respeto de todos los que estén aquí, ¿verdad? Pero este abogado nunca ha perdido ni un solo caso, al punto que, lógicamente, como vamos a ver ahora, no ha perdido ninguno porque Él murió por nosotros. Así que, teniendo eso en mente, tenemos estos versículos que son claves en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Fíjense lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dos términos interesantes para puntualizar el interés que los profetas tenían en investigar, en conocer, en saber qué cosa. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bien, creo que son dos versículos claves, ¿verdad?, para introducir nuestro tema de hoy, que estará centrado justamente en ese sacrificio de Cristo Jesús, que no fue un héroe, ¿verdad? No es como héroe, sino se dio en sacrificio, sustitutoria a la muerte de Jesús en lugar de cada uno de nosotros. Pastor García, bienvenido.
Quisiera recordarle un punto clave. Cristo solo tiene 3 eventos para solucionar el pecado. No hay más. Lo que hizo en la tierra, lo que está haciendo y lo que hará. Y de ahí todo lo que usted puede analizar en la Biblia gira en uno de estos 3 eventos. Empezamos estudiando el evento final, que es la segunda venida. Antes de la segunda venida, lo que está haciendo. Hoy estudiaremos lo que hizo. Y es la profecía más impresionante de la Biblia. Eso está en Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Ya estudiamos el 2, el 7. Hoy vamos a tocar sobre todo el 9. Yo sé que ya oraron, pero permítanme hacerlo por el tema, ¿sí? Amante Dios, qué privilegiados somos de estar en este hotel. Los que lo construyeron nunca se imaginaron que este salón iba a servir para exponer la cruz, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, solo tiene 2 eventos. Sí, yo sé que la Biblia habla de economía, pero no fue escrita para eso. Tiene buenos principios de economía. Tiene principios de salud. De verdad, qué riqueza en la que hay. Tiene ciencia. Ya la Biblia había dicho que la tierra era redonda cuando creían que 4 elefantes estaban cargando la tierra. Tiene ciencia. Dice que el aire pesa. Y si no, vaya usted a la gasolinera y dice, deme 30 libras. Porque pesa. Pero no fue hecho para eso. Fue diseñada para 2 cosas. Usted lo tiene ahí. Describe un problema. ¿Y ese problema cómo se llama? Pecado. Solo la Biblia lo hace. Ahí lo describe. Y nadie puede hacerlo porque todos estamos metidos en ese problema. Entonces, ¿cómo va a describir a alguien que está metido en ese problema el problema? Es como que hubiera nacido en un cuarto de oscuro y describo la oscuridad. No tiene sentido. Por eso que ninguna iglesia ni teólogos pueden describir este problema, porque todos tenemos el mismo problema, pues, pecado. 2, solo la Biblia describe la solución a ese problema. Y esa solución, por supuesto, la hemos mencionado, que está en 3 grandes eventos. En lo que ya hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Lo que hará está en Daniel 2, lo que está haciendo Daniel 7. Hoy vamos a ver lo que ya hizo. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Esto creo que ha quedado bastante claro, porque la paga del pecado es muerte. Este es otro principio. Hay 2 cosas seguras, que no voy a tocar el libro de Hebreos, pero son 2 cosas seguras para nosotros. Primero, que muramos, y después el juicio, dice Hebreos 9:27, y es cierto. Pues. Si usted cree en lo que estamos describiendo, se va a morir. Y si no cree, se va a morir de todos modos. La diferencia la hace el juicio. Que ahí se ve si tienes vida o no. Pero que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Así en forma rápida. Y yo en un pequeño lapso de tiempo me quedé sin padres y sin suegros. Así se fueron los 2. Y cuando yo veo el calendario de mi vida, ¡ala, qué rápido llegué a ser! Y ya soy como el carro japonés, ¿sabe? Ya no soy tercera edad, soy cuarta. Porque dicen que tercera edad es de 60 en adelante, ¿no? Cuarta es de 70 en adelante. Y yo ya estoy en cuarta. Espero usar la quinta. Pero la vida se va así. De verdad se va así. Ahora,
Ese es el problema. Ahora la solución. Vea lo que dice este versículo en cuanto a la solución. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, vamos a estudiar el evangelio, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El diablo quiso encerrar a Dios, porque el diablo sabe que Dios es justo. Pues si se le dijo a nuestros primeros padres que el día que peque morirán, tenía que cumplirlo. Así que cuando Adán y Eva pecaron, el diablo estaba a la expectativa que iba a ser el universo, los ángeles. Y cuando él bajó, tenía que cumplir su palabra, ¿no es cierto? Si él dijo morirán, ¿qué tenía que hacer? Morir. Si Dios perdona, no cumple su justicia. Y si Dios cumple la justicia, no puede perdonar. Qué drama el que se dio en el Edén. ¿Sabe qué hizo Dios? Trajo un cordero. Ni se lo imaginó el diablo. Y ahí le explicó que él va a cumplir la sentencia, pero que a la vez va a perdonar. ¿Cómo se puede esos dos eventos excluyentes, cómo se pueden unir? Porque les explicó que ese cordero iba a ser el cordero de Dios que quita el pecado. Alguien tiene que morir. Y si alguna vez ha habido un cordero puro, fue ahí. Entonces lo que quiero decirlo rápido, en el material que ustedes tienen muchos versículos. Jamás se imaginó el diablo, nunca le pasó aquí, que Dios tenía que cumplir la justicia para poder perdonar. ¿Cómo? Dios iba a tomar la naturaleza humana. Eso es increíble, hermanos. Bueno, esto se ve reflejado en ese corderito. Vea el método del Antiguo Testamento. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare, en el próximo programa explicaremos con detalle esto, por hierro en alguno de los mandamientos de Dios, ya sea primero, segundo, tercero o décimo, sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, mire el método de Dios. Y el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que hubo cometido un becerro sin defecto por expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Bueno, usted pecó. ¿Qué tiene que hacer? Busque un cordero rápido. A ver, ¿quedó claro si estuviéramos en el Antiguo Testamento? Doctora, usted pecó. ¿Por qué ha pecado? ¿Qué tiene que buscar? Pero así, si no usted muere. Ahí no hay vuelta, pues. Ahora hay que llevarlo a un lugar, al santuario. Ahí lo revisa el sacerdote, si es un cordero sin defecto, blanco, macho, de 1 año, ahí lo revisa, pues. Y una vez que da el visto bueno, ese cordero es el sustituto del pecador. Tal vez otra oportunidad lo dramatizamos. El pecador le pone las manos, es el siguiente versículo, pero todavía no. Le pone las manos sobre la cabeza y ahí confiesa su pecado. Solito él y el cordero, nadie estaba oyendo eso. Y le dice: de verdad, yo robé, yo maté, cualquiera de los mandamientos, yo le fallé a mi esposa, a mi esposo. Eso que él hace ahí, en la Biblia se llama transferencia. El pecado, ¿a quién está pasando? Al cordero. ¿Quién es el culpable ahora? ¿Qué debe hacerse con el cordero?
Mátalo, para que se cumpla la justicia. El gran problema aquí es que no lo mata el sacerdote, no lo mata el sumo sacerdote, lo mata el que pecó. Le amarra las patitas. Ahí usted puede ver, está el altar. Eso era ser difícil, ¿verdad? Le amarra las 4 patitas, aquí en la yugular le hunde el cuchillo, el que pecó, hasta que el animalito muere. El siguiente paso, pues, no está puesto aquí, entra el sacerdote y mete la sangre al santuario. Por el momento dejémoslo ahí. Claro, ahí el pecador aprende lo que es pecado. Ahora tan fácil que es, ¿verdad? Pinta en la iglesia y ya está perdonado. No, el perdón implica muerte. Aquí, en este lugar, delante de Jehová decía, porque el problema es con Dios. Así que todos los que estamos aquí tenemos problemas. Todos hemos pecado. Proyectémonos a la primera reunión. Y yo le digo aquí a la odontóloga, bienvenido pecador sota. Que se regresa. Pero es bonito saber que hemos pecado. Porque la solución ¿para quién es? Para el pecador. La solución no es para ángeles, es para pecadores. Estos ángeles ven el espectáculo cuando el Cordero muere. Pero ellos no saben lo que es sufrir por el pecado y orar. Ellos no saben eso. Es una experiencia única. Así que hay un Cordero que muere aquí, que es símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hay un versículo que está colocado en Salmos. De todos modos está en su material. Préstele atención. Oiga esa palabra, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Como estamos aquí estudiando la Biblia, si yo le robo o mato, cualquier pecado, quiero que me entiendan que el problema es con Dios. Primariamente, es con Dios. Entonces, ¿a quién hay que confesarle? Dice la Biblia. ¿A quién hay que confesarle? A Dios. Porque el problema es con Dios, porque la solución viene de Dios. Estando una vez en El Salvador, allá llevaron un cordero, eso fue igual que en Tegucigalpa. Y ahí entró una persona así con ropa toda rayada, para indicar lo que es pecado. Y le entregaron un cuchillo y el cordero se prestó, se dejó amarrar y todo, y se dejó que lo tiraran. Lo que no vio la gente es que tenía aquí en el pescuezo una tomatina. Y el tipo le deja ir, después de confesar el pecado, ¿verdad? Le deja ir el cuchillo y brota esa cosa, ¿va? Entonces alguien dijo, ahí lo voy a demandar porque está matando animales. No, el animal no estaba muerto, solo era. Pero esa era la realidad. Hago una pregunta a esa altura. ¿Quién mataba al cordero? No era el sacerdote. ¿A quién se le confesaba el pecado? A Dios. Leamos este versículo otra vez. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí está hablando de un problema que tuvo David con Betsabé, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que solucionó el pecado con Betsabé? ¿Cómo se imaginan? Mandó a matar al marido y era un general de los mejores que él tenía y para solucionarlo, según él ya estaba solucionado el problema, hasta que llega el profeta y le cuenta una historia ahí, ¿verdad?
Dice, había un hombre que tenía 100 ovejas, otro que tenía uno solo, el que tenía 100 quería comerse una oveja y le quitó al otro. ¿Qué hacemos? Dice, ese es un malvado, ese eres tú, le dijeron. Y es ahí donde sale el versículo. Por favor, en El Salvador les estaba contando que hay una dama que salió muy impresionada y cuando terminamos me dice, pastor, le voy a contar mis pecados. No, le digo, los míos son suficientes. ¿Para qué quiero yo los suyos? Pues yo voy a morir por mi pecado, ¿sí o no? Yo tengo que morir por los suyos. ¿Me entendió el problema? Sí, y ahí confiéseselo a Dios en detalle. Como es personal, dele los detalles. Nadie los va a escuchar. Quiero hacer una pregunta para pasar. ¿A quién hay que confesarle los pecados? A Dios. Usted nunca va a ver en el diagrama del santuario que se le confiesa al sacerdote o al sumo sacerdote. Cuando ellos pecan, ellos también tienen que hacer el proceso. Bueno, y lo matan. ¿Estamos comprendiendo la mecánica? A ver, ¿estamos comprendiendo? Hay un problema que implica muerte. Alguien tiene que morir. ¿Y quién moría? El sustituto. Este fue el que murió en el Edén, pues, para que Adán pudiera vivir. Si no, no podía vivir, pues. Ahora, esto que está aquí se le llama tipo, sombra de la verdad, porque vamos a estudiar la muerte de Cristo. Ahora, en nuestro siguiente cuadro, ¿saben ustedes que en la Biblia también tienen versículos? Jesús les dijo muchas veces a sus discípulos, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi tiempo, pero cuando están en el Getsemaní, Él les dice, era la Pascua, dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presente. Subid vosotros, es una fiesta aquí tabernáculos, pero dice, mi tiempo aún no ha llegado. Quiere decir que Él iba a morir como Cordero de Dios en el tiempo exacto. Mes, año, día y año, y es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que dice Juan. Ahora, en el Getsemaní, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que dijo. Ya llegó la hora. ¿Cómo es que él sabía eso? Por las profecías. Llegó la hora. Cuando él fue al Getsemaní, dice que llegó al Getsemaní temblando, su rostro se desnudó. Él sabía lo que venía, hermanos. Ahí lo apresan. Él tiene 4 juicios. Primero con Caifás, Anás, Pilato, Herodes, lo regresan. El concilio todo lo condenó a muerte. Luego le dio la validez la parte civil de Roma. Aún cuando Pilato dijo no hay ningún pecado en él, pero de todos modos hagan lo que quieran con él. Lo que pasa es que llegó la hora. No se podía evitar eso. Así que vamos a seguir estudiando el centro de la Biblia. Vamos a estudiar la profecía más impactante que tiene la Biblia. Se llama la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero no vamos a estudiar esa profecía, sino un pedazo de esa profecía. Vean, por favor, esta es la profecía más larga que tiene la Biblia, 2300 años. Esa profecía es Daniel capítulo 8. Y ya estudiamos el 2, 7, hoy va a ser 8 y 9. Resulta que el cuerno pequeño, que será nuestro tema en la próxima reunión, está haciendo estragos. Está echando por tierra la verdad, está cambiando la ley, está persiguiendo a los santos. Entonces un ángel pregunta, ¿y cuánto durará eso? Y la respuesta es, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario que está en el cielo será purificado. Él no entendió y el ángel le dijo, no te preocupes, es una profecía para el tiempo del fin. Y pasaron muchos años y Daniel preocupado por esto. Entonces llega el capítulo 9 y es donde vamos a centrar nuestra atención. Le empieza a explicar, de estas 2300 tardes y mañanas o años,
vamos a quitar 70 semanas o 490 años de esto que está aquí, vamos a quitar esto para que Israel regrese a construir su ciudad, haga de nuevo el santuario hasta que venga el Mesías. Vuelvo a repetir, de este periodo larguísimo que está aquí, vamos a quitar 490 años, son lo que ahí le llaman 70 semanas, que estarán destinadas para tu pueblo. En esas semanas se van a desarrollar los eventos dramáticos que el universo estaba esperando. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá. Esto tienen que llevárselo, porque es la semana más impresionante que hay en toda la Biblia. De los 2300, vamos a quitar 70 semanas. Como cada semana tiene 7 días, entonces lo multiplicamos 7 por 7, más el 0 da 490, ¿no? Entonces, vamos a separar, y ahora le empieza a explicar. La profecía le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden que da Artajerjes para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta cuándo? Habrá. ¿Qué es lo que habrá? 7 semanas y 62. Sumando, ¿cuánto da esto? 69. Se le está diciendo Daniel. Vamos a quitar 490 años, pero es que ellos entienden más el lenguaje de semanas. 7 semanas, 62 semanas y el Mesías aparece. Eso es lo que está diciendo ahí, lo vuelvo a repetir. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, que Dios nos ayude, pues. 7 semanas para reconstruir Jerusalén. Y resulta un grupo. Y se van, bajo Esdras, Nehemías, Zorobabel, y se van, pues. ¿Saben lo que es caminar 1,300 kilómetros en el desierto? 5 meses se llevó ese trayecto. Y ahí se fueron. Llevaban cargando muchos de los tesoros del templo que se llevó Nabucodonosor. Se fueron, pues, y empezaron a edificar. Qué duro fue ese trabajo. En una mano tenían los instrumentos para levantar la muralla y todo eso, y en la otra una espada. Ni se bañaban. Ahí lo dice. Porque había que construir esto. Y se llevó, ¿cuántas semanas la construcción? 7. 7 por 7, ¿cuánto da? 49 años. Una vez que estaba ya Jerusalén construido, el santuario otra vez construido, empiezan a contarse 62 semanas. Al final de las 62 semanas aparece el Mesías. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo es eso, verdad? Cuando estaba por cumplirse las 62 semanas, después de las 7, se levanta un hombre en el desierto, Juan, y empezó a predicar. Hay que preparar el camino para el Mesías. Y empezó a predicar y a predicar. Y fue al Jordán. ¿Y qué hacía en el Jordán? Bautizaba. Allá en Nazaret, en un taller, alguien oyó eso. Ya apareció. Y se encaminó, pues. Cuando llegó al Jordán, esto está en Mateo, le dijo que él necesitaba ser bautizado y Juan le dijo que no. Y le dijo él, deja porque así conviene por las profecías. Qué privilegio de Juan, lo metió al Jordán y lo bautizó. Eso es lo que se llama en la Biblia, lo ungió. Y el Espíritu Santo, los que han leído eso, ¿qué hizo? Quedó ungido para su ministerio.
Voy a seguir leyendo. En el año exacto en que tenía que ser bautizado, año 27, él fue bautizado. ¿Cuántas semanas nos faltan? Una, es lo que sigue diciendo. Y después de las 62 semanas, ¿qué iba a pasar? ¿Se quitará la vida qué? Quiero que me ayuden un poquito. Si el bautismo fue en el año 27, sumémosle una semana. 27, 28, 29, 30, 31, 32 y ¿cuánto? Porque se cuenta el año. Otra vez repito, 27, 28, 29, 30, 31, 37. A la mitad de la semana se quitaría la vida del Mesías. Exacto, en el año 31 murió Cristo. Exacto, hermano. Y dice aquí, a la mitad de la semana se quitará la vida al Mesías. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora veamos un poquito esto. Cuando leímos los versículos, ha llegado la hora. Dice el libro de Isaías 52 que en el flagelo que a él le hicieron, perdió la forma humana. Vean, la espalda había que flagelarla. Y ahí tienen un número místico, 40 menos 1, quiere decir que son 39. A él le quitaron la ropa y le dieron 39 latigazos, sin tocar la columna vertebral. Los latigazos iban formando una V, así, miren, y no pegaba de golpe el látigo, sino solo llegaba cercano a la espalda y la retiraba, porque tenía bolas de metal con esquirlas de hueso, que el que golpeaba era un experto que antes que llegara a la espalda lo jalaba y se traía tendones, músculos y nervios. A él le destrozaron la espalda. ¿Y para qué? Porque ahí iba la cruz. Y lo flagelaron 2 veces. De tal manera que cuando le destruyeron la espalda, él ya no pudo cargar la cruz. Cuando uno va a Jerusalén, ahí medio se lo cuentean a uno. Porque aquí cargó la cruz, él nunca cargó la cruz. Porque cuando se la pusieron, se cayó. Y venía uno, Simón de Cirene se llama. ¿Verdad? Venía alguien. Que le ayude a llevar la cruz, porque no podía. Es que no podía, no había comido, no había tomado agua, no había dormido, los juicios lo golpearon, le destruyeron esto y le pusieron una corona. La corona era de espinas que cuando se le empujaron le rompió todo eso que estaba aquí. Él no pudo cargar. Y a las 9 de la mañana llegó al Gólgota. Un 14 de Nisan, porque así decía la fecha de la Pascua. 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Ahí está, es en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde. Esta es la Pascua. Aquí está el mes, la hora y el día. Así que a las 9 de la mañana levantaron la cruz. La dejaron caer, no con cariño, ¿verdad? Eso rasgó. Las piernas de Cristo iban a 45 grados para que se le durmiera más rápido. Quiero decirles algo. Él murió desnudo. Le gritaban. Él murió, lo clavaron a las 9, 10, 11, 12. Se dieron gusto, hermano. Ay, dice, tú que eres el rey, desciende y creeremos en ti. ¿Y los discípulos dónde estaban? Habían huido. Solo mujeres sabían, y Juan. A las 9 de la mañana la naturaleza ya no aguantó. El sol dejó de hacer su reacción nuclear que hace pararnos calor, ¿va? Se apagó. La tierra entró en una oscuridad tremenda, hermano. Se oían rayos a las 12 del mediodía.
todos los que estaban ahí, los sacerdotes, sumos sacerdotes romanos, gente que yo curiosa, sintieron que la hora del juicio llegaba. Ahí estaba el Hijo de Dios, hermanos, porque se tiene que cumplir la justicia, que la paga del pecado que es muerte. A las 3 de la tarde se empezó a despejar. Solo quedó la oscuridad alrededor de la cruz. Y ahí se oyeron conversaciones. 7 veces hablaron ahí, pero solo quiero repetir alguna. Alguien que estaba a su derecha, a su izquierda, no sé de qué lado estaba, vio todo lo que pasó con él. Y se recordó de las profecías de Isaías 53, como cordero fue llevado, no abrió su boca. Todo eso lo sabía él y se recordó. Y dijo, ya son las 3 de la tarde, hoy es 14 de Nisan, hoy es el año 31, Él es el Hijo de Dios. Y se voltea y le dice esto, acuérdate, ¿se recuerdan de las palabras? Cuando vengas en tu reino. Mire, cuando uno ve la película de Mel Gibson, La Pasión, los que han ido al cine a verla salen llorando. Salen llorando por la golpeada que ven ahí, ¿va? Ese no es el propósito. Él no murió por la flagelación, no murió. Él murió, ¿por qué creen que murió? Por nuestros pecados. Hay demasiados versículos. Él sintió la separación que produce el pecado entre el Padre y Él. Sintió que esto podía ser una separación eterna. Esa fue la angustia. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y de verdad, se quedó solo para que usted no esté solo. Se quedó solo. Cuando oye eso, ¿verdad? Acuérdate de mí. Eso fue como oír música celestial. Y se voltea para ver. Se le olvidó el flagelo, se le olvidó la corona, los clavos. Y le dije, te lo prometo. La hizo. Estarás conmigo. La hizo. En el último momento. Y murió. Y gritó, en tus manos encomiendo, consumado es, se acabó. A partir de aquí el hombre puede regresar a casa. Esa es la semana 70. Esa es la semana más atacada que hay, la semana 70. A la mitad de la semana gritó, se acabó. Se murió. Murió de verdad. Murió la muerte eterna que dice la Biblia. Se acabó. Llegó un romano. Y dijo, de verdad, si un crucificado tarda hasta 3 días, pues, ¿cómo puede morir tan rápido? Le dio el tiro de gracia, ¿verdad? Con una lanza, se la colocó aquí en el corazón, se la hundió. La lanza es de 3 picos, ¿verdad? Así. Rompe al entrar y rompe al regresar. ¿Y qué creen que salió? Y sangre, agua y sangre. Porque dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Murió. Lo enterraron en una tumba que era prestada. Pero al 3er día, hermanos. Y a un ángel, Gabriel, y le dice, tu padre te llama. ¿Quién podía evitar eso? Se levantó, hermano. Ascendió a los cielos para empezar su ministerio como sumo, ¿qué cosa? En el santuario. Él murió. De verdad murió. Para que todo aquel que en Él crea tenga, ¿qué dice la Biblia? Tal vez en un minutito una historia. Yo crecí con un amigo allá en mi pueblo que no era
Él no era de Toto por su físico. Allá usted va a Toto y dice, este es de Toto, pues. Ahí no se puede esconder. Ellos no eran de ahí, pero se quedaron por la cucha. ¿Les gustó? Y este amigo tomó licor y licor y licor. Hasta que un día en que en el hospital le dijeron, ya te morís. Este es el último suero que te ponemos, te vas a morir. Y en eso llega alguien que conoce el Evangelio, que es la cruz. Es que el Evangelio es la cruz. No son familiares, no eran... Y le digo, mira, anda a morirte a mi casa. Y te doy un lugar ahí donde tengo yo, en el cementerio. Pero si yo no sirvo, yo ya no sirvo. Arruiné mi vida años y años. Anda a morirte a mi casa, te regalo una tumba. Y se fue. Pero cuando llegó a la casa, ya le había dado instrucciones a la esposa. Enfrente, en la mesa donde se sentó, había un plato hondo con caldo de huevos y tomate. Dice que se levanta muerto. Una sopa de caldo. Y un octavo ahí, qué manera ese cristiano. Solo vio la sopa y el octavo revivió. Qué suero ni qué nada. Y le dijo, oh, tomate el caldo, aquí están las tortillas calientes, aquí hay chile y tu octavo, pues. Y mire, se pasó eso, Dios, el octavo. Y el tipo era nueva criatura. Y le dije, ahora sí, listo para estudiar Biblia. Y le enseñó la cruz. Que Cristo murió por él. Le enseñó que todo el aguardiente que él tomó, él lo cargó. Todo el adulterio que había cometido es él y por eso murió. Ahí entregó su vida a Dios. Y no van a creer que pasaron como 5 años. Yo un día iba al occidente y me quedé en una iglesia ahí por San Francisco, San Cristóbal. Y dije, ya no llego, me metí a la iglesia. Ay, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Quién cree que estaba predicando? Él. No podía creerlo. Se casó, tuvo hijos, se volvió profesional y predicaba a Cristo. Es que Dios hace milagros porque Él murió por nosotros. ¿Cuántos creen que murió por usted? Sí, creen que murió por usted. Usted es el culpable, pues. Termino con esto. El que mató a Cristo en la cruz no fueron judíos, no fueron romanos. ¿Quién lo mató? Usted. Porque Él murió por nuestros. Usted es el asesino de Cristo. Usted lo mató. Si daba miedo matar un cordero, cuando yo entendí esto me dio miedo. Yo lo maté. Y no maté a cualquiera, maté al Hijo de Dios, que nunca pecó en esta tierra. Ese es Daniel 8:9. Yo quiero que en esta mañana ame a Cristo. ¿Estamos claros? El que logra entender esto puede dar su vida por Él. ¿Cierto o no? Sino que lo diga Pedro, que fue perdonado. Y cuando iba a morir lo iban a crucificar. ¿Y qué creen que dijo él? No soy digno. Por favor, boca abajo. Este es el seminario de Daniel y Apocalipsis. Váyanse libres de este salón después de un buen desayuno. Libres porque Cristo murió por ustedes. No importa lo que haya hecho. No importa cuán bajo ha caído, Él lo pagó, Él lo cargó por usted. Vamos a orar. ¿Les gustaría? Nos podemos poner de pie para agradecerle a Dios. Amante Padre, en la eternidad estudiaremos sin límite de tiempo este misterio de la cruz. Cómo un Dios se hizo carne para morir. Cómo después de haber resucitado está presentando su sangre en ese juicio.
para que todo aquel que lo reciba, cuando Él venga, sea súbdito de ese reino. Y aquí están parados hoy, Señor. Aquí están. Este seminario es mucho más de lo que nos imaginamos, Señor. Llévanos felices a casa, que nuestra deuda está pagada, Señor. Está pagada. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. Ok, un pequeño repaso de lo que aprendimos esta mañana. Seguramente muchísimas cosas. Pastor García, esta es la verdad alrededor de la cual giran todititas las verdades. Y qué bien haríamos si por lo menos dedicáramos una hora al día en meditar en ese viernes de tarde que ya describió el pastor García, que como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora sí tenemos el contexto. ¿Qué tiempo fue el que se cumplió? Pues la última semana de las 70, allí aparecería el Mesías. Y a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Entonces, fíjense ustedes, a mí me fascina cómo el apóstol Pablo nos presenta la solución al problema. Dijimos, hay un problema, pero hay una solución. Y cuando usted lee los primeros 3 capítulos de la epístola a los Romanos, de verdad que en una forma magisterial, diría yo, el apóstol San Pablo nos describe, nos ilustra, nos explica de qué manera Cristo Jesús solucionó el problema que el pecado nos causó a nosotros y el problema que el pecado le causó a Dios. Y por eso la cruz tiene 2 dimensiones, una que señala al cielo y otra que nos señala a nosotros. Así que hay 2 palabras en la Biblia que nos ayudan a entender lo que Cristo Jesús logró. De paso, 89 capítulos en los 4 evangelios, 4 de ellos nada más hablan de los primeros años de Jesús. Y los otros 85 nos hablan justamente de esa semana, de la mitad de esa semana, que creo yo podemos irnos gozosos de haberla escuchado. ¿Cuáles son las 2 palabras? Jesús, al morir en sustitución nuestra, expió nuestros pecados. Es decir, y puso a nuestra disposición el perdón que todos necesitamos. Jesús en la cruz del Calvario propició la ira de Dios. Y por eso es que no debemos tener ningún temor, ni al juicio, ni absolutamente nada, porque propiciar quiere decir pagar. Nuestra deuda está pagada, está cancelada. ¿Quién la canceló? Cristo Jesús. ¿Con quién estábamos endeudados? Con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado produjo eso en nosotros. Llevemos eso en mente, agradezcámosle a Dios, vivamos felices, durmamos tranquilos, porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, como Él dijo, consumado es. ¿Qué era lo que estaba consumado? La solución al problema del pecado. Gracias damos a Dios, ¿verdad que sí?